¿Te imaginas a un país que ni siquiera existe jugando una Copa del Mundo? ¿O a una selección que fue amenazada de muerte si recibía más de 3 goles? ¿Y qué me dices de un arquero que salía a la cancha con una muñeca de la suerte? Incluso hubo una donde contaron que Cristiano Ronaldo fue campeón del mundo para evitar una humillación. Y también selecciones con nombres raros como Islas Orientales Neerlandesas. Yo soy Gabe y hoy te voy a contar las selecciones más raras e insólitas que han participado en una Copa del Mundo. Pero antes de continuar, por favor, quería pedirles de que se suscriban porque más del 90% que ve los videos no está suscrito y al hacerlo me estarían apoyando muchísimo. Ahora sí, empecemos. Haití participó en la Copa del Mundo de 1974 y tuvo el honor de clasificarse a la gran cita después de ganar el campeonato de CONCACAF de Naciones de 1973, que básicamente era el hexagonal final de la clasificación hacia el Mundial. Allí dejó afuera a México, que había participado en los mundiales desde 1950 en 6 ediciones consecutivas hasta entonces. Los mexicanos perdieron ante Trinidad y Tobago, por lo que Haití terminó siendo el campeón, a pesar de que en la última fecha México los venció por la mínima. De esta forma, Haití se clasificó al Mundial por primera y única vez. En el certamen mundialista de 1974 estuvo en el grupo de Argentina, Polonia e Italia. En su debut, Haití iba venciendo a Italia hasta el minuto 52, pero terminó perdiendo por 3-1, aunque ese único tanto fue el que rompió el récord de 1100 minutos de Italia sin recibir goles en competiciones internacionales. En el siguiente encuentro fue completamente humillado por Polonia, quien les anotó 7 goles. Finalmente, Argentina los despidió con otra goleada, esta vez por 4-1. Y para hacer aún más rara su participación, el futbolista haitiano Ernest Jean-Joseph se convirtió en el primer jugador en la historia de los mundiales en ser expulsado por dopaje luego de su partido contra Italia. Haití no es el primer equipo del Caribe en ir al Mundial, de hecho fue el segundo. El primero fue Cuba, que parecería que nunca asistió a un Mundial, pero sí lo hizo, y fue en Francia 1938. ¿Cómo pasó esto? Pues la verdad es que fue extraño. A ver, por aquel entonces la FIFA decidió turnar las sedes del Mundial entre Europa y América. En 1930 fue en Uruguay, en 1934 en Italia, pero esta vez la FIFA volvió a dar la sede en Europa, algo que a la gran mayoría de países de América no les pareció correcto, por lo que trataron de boicotear la Copa del Mundo. Todos, excepto un par de selecciones como Brasil y Cuba, que por ende clasificaron de manera directa sin tener que pasar por un proceso eliminatorio. Aquel mundial se jugó sin fase de grupos, sino que eran octavos de final directamente. Allí, Cuba dio la sorpresa y empató 3-3 contra Rumania, por lo que tuvo que jugar un partido de desempate, el cual terminó ganando y eliminando a Rumania por 2-1. Sin embargo, en cuartos de final chocaron con su cruel realidad y Suecia los humilló por 8-0. Otro país que parece que jamás ha ido al Mundial es Jamaica, un país que solo asistió una vez. Ocurrió en Francia 98, cuando los Reggae Boys, después de lograr el tercer lugar en el hexagonal final de las eliminatorias y dejar afuera a Costa Rica, lograron su clasificación. En el Mundial estuvieron en el grupo H junto a Argentina, Japón y Croacia. Justo ante este último hicieron su debut y sí, perdieron por 3-1. Luego fueron goleados 5-0 por Argentina. Pero para sorpresa de todos, se fueron con la frente en alto al derrotar a Japón por 2-1, para nunca más volver a un mundial. El Salvador jugó 2 mundiales, el de México 70 y el de España 82. En el primero perdió sus 3 partidos de fase de grupos contra Bélgica, México y la Unión Soviética.
Para colmo, no anotó ningún gol y recibió 9 goles en contra. Y aunque no lo creas, esos goles encajados estuvieron mejor que lo que le sucedió en un solo partido en el Mundial de 1982, donde consiguió un récord muy negativo, protagonizando la mayor goleada en la historia de los mundiales, perdiendo 10-1 contra Hungría. Después perdió frente a Bélgica y Argentina, despidiéndose de los mundiales para no volver hasta el sol de hoy, dejando una marca de 22 goles en contra y solo un gol anotado. Otro país raro en ir al mundial es Trinidad y Tobago. Tal vez no nos parezca tan extraño porque sucedió, entre comillas, recientemente, pues fue en Alemania 2006. Su clasificación fue polémica porque sorpresivamente obtuvo una victoria frente a México en el último partido, un México que venía de muy buena forma y era favorito para ganar el encuentro. Para aumentar las sospechas, el presidente de la CONCACAF en ese momento era Jack Warner, quien curiosamente era trinitario. De esa manera, Trinidad y Tobago logró ir a la repesca donde se enfrentaron a Bahrein, a quien derrotaron por un global de 2-1. Ya en el Mundial empató con Suecia y perdió 2-0 con Inglaterra y con Paraguay por el mismo resultado, despidiéndose del certamen sin anotar ningún gol. Un país que también fue extraño de ver, pero parece que no porque fue más reciente aún, es Panamá. Un país donde el fútbol no fue profesional hasta 1988. Después de haber quedado trágicamente fuera de Brasil 2014 en el último minuto, Panamá logró al fin debutar en los mundiales en Rusia 2018, donde lamentablemente perdió sus 3 partidos contra Bélgica, Inglaterra y Túnez. Sin embargo, me gustaría mencionar que en los últimos años este país ha crecido bastante futbolísticamente. Kuwait fue el único equipo de Asia en lograr un boleto al Mundial de España 82. Esto sucedió porque en aquel entonces las confederaciones asiática y oceánica compartían eliminatorias y solo tenían 2 cupos para el Mundial. Los clasificados sorpresivamente fueron Kuwait y Nueva Zelanda, este último perteneciente al continente oceánico. En el Mundial consiguieron un empate en su debut contra Checoslovaquia y luego protagonizaron una de las historias más extrañas que se ha visto nunca en los mundiales. En aquel partido perdían contra Francia cuando un jeque, en su calidad de príncipe de Kuwait y presidente de la federación de su país, bajó desde el palco y entró en el campo para exigirle al árbitro que anulara el 4º gol francés. Resulta que un silbatazo desde la tribuna había detenido a los inocentes defensas kuwaitíes, quienes pensaron que el ruido venía del árbitro y se olvidaron del balón. Aunque el reglamento no protege este tipo de situaciones, el árbitro se dejó amedrentar, logrando que se anulara el gol a los franceses, que de todos modos en la jugada siguiente anotaron nuevamente el 4º y definitivo gol. Esta es, sin duda, una de las historias más surrealistas de una de las selecciones más extrañas de todos los tiempos. Y ya para despedirse del Mundial, perdieron frente a Inglaterra por 1-0. Otra selección rara que ya de por sí con el nombre te sorprenderá es la de las Indias Orientales Neerlandesas, el primer equipo asiático en un mundial. Esta selección debía enfrentar a Japón en una eliminatoria directa, pero Japón abandonó la competencia, por lo que las Indias Orientales Neerlandesas se convirtieron en el primer representante de Asia en una Copa del Mundo. ¿Y qué país es este? Pues en Europa llamaban Indias Occidentales a sus conquistas en América e Indias Orientales a sus conquistas del otro lado del mundo, por lo que este extraño país es simplemente lo que hoy conocemos como Indonesia, después de lógicamente lograr su independencia en 1949. Así que supondrás que su clasificación a un mundial fue antes de esa fecha. Y sí, así fue. Estuvieron en el Mundial de Francia 1938 con un capitán que usaba anteojos. Jugaron solo un partido, pues como mencioné antes, en ese mundial existían los octavos de final directamente. En ese único partido fueron goleados por Hungría por 6-0. Y para hacer aún más raro su participación,
El portero de las Indias Orientales Neerlandesas tenía una superstición. Mohentan salía al campo con su amuleto, una especie de juguete muñeca, una cábala que hasta el día de hoy será insuperable. El país más hermético y estereotipado como extraño es Corea del Norte, que a lo largo de su existencia se ha retirado de varios certámenes internacionales. Su primera participación en un mundial data de 1966, donde aunque perdieron 3-0 frente a la Unión Soviética, lograron un empate contra Chile y sorpresivamente vencieron a Italia por 1-0, clasificando a cuartos de final. En esa instancia, a pesar de ir ganando 3-0 frente a Portugal, terminaron eliminados tras una remontada de 5-3 comandada por Eusebio, quien anotó 4 goles. Luego volvieron en el Mundial de 2010, donde perdieron 2-1 frente a Brasil. Fueron humillados 7-0 frente a Portugal y nuevamente goleados por Costa de Marfil, haciendo un pésimo torneo. Esta selección es rarísima, no solo porque suele excluirse de los mundiales, sino por lo que se dice de ella, especialmente en su última participación. Se rumoreó que algunos jugadores se habían escapado de la concentración para huir del régimen de su país y que por eso uno de sus jugadores estaba llorando en el campo antes de iniciar un partido. Después se supo que los hinchas norcoreanos que fueron a alentar a su selección en realidad no lo eran, sino que eran actores chinos pagados por el gobierno norcoreano para dar una falsa imagen de apoyo. También se comentó que en Corea del Norte contaron que la selección de Cristiano Ronaldo había ganado el campeonato mundial, con el objetivo de suavizar la humillación que sufrieron frente a Portugal por 7-0, ya que fue el único partido que transmitieron en el país tras, entre comillas, haber obtenido un buen resultado frente a la pentacampeona Brasil. Raro, todo muy raro. Tengo un video en mi canal donde hablo mucho más sobre lo extraño que es esta selección. Te invito a visitarlo. Otra selección extraña es Qatar, la cual nunca estuvo cerca de clasificar al mundial, pero felizmente para los cataríes obtuvieron su pase directo en la última Copa del Mundo, ya que fueron los anfitriones. Un anfitrión, por cierto, muy polémico. Aunque el país había invertido mucho en mejorar el nivel de su selección, la verdad es que nadie esperaba nada de ellos. Y con razón, porque terminaron decepcionando al ser el primer anfitrión en perder el partido inaugural de una Copa del Mundo. Lo peor de todo es que no ganaron ningún partido. Perdieron frente a Ecuador, Senegal y Países Bajos, y solo anotaron un gol. La selección de Zaire, conocida hoy en día como la República Democrática del Congo, participó en la Copa del Mundo de 1974. Allí perdió frente a Escocia por 2-0. Luego fue completamente humillada con un 9-0 ante Yugoslavia. Y finalmente, contra Brasil, protagonizó una de las escenas más curiosas en la historia del fútbol. Iban perdiendo por 3-0 cuando un jugador de Zaire salió de la barrera y despejó el balón antes de que el árbitro pitara. El mundo entero se rió de él, se burló de él, pero nadie sabía en ese momento que lo hizo para salvar la vida de sus compañeros. El gobierno de Zaire había amenazado de muerte a los jugadores si recibían más de 3 goles en un partido del Mundial. Esto ocurrió porque el dictador de Zaire se enfureció cuando la selección de su país perdió 9-0 ante Yugoslavia y lanzó esa escalofriante advertencia. Otra de las selecciones africanas raras de ver en un mundial es Angola, que clasificó a Alemania 2006 después de quedar primera en un grupo de 6 selecciones en las clasificatorias africanas, dejando en segundo lugar a Nigeria, una de las mejores selecciones de esta parte del mundo. Nigeria no se clasificó no por diferencia de puntos, ya que ambos tenían 21, ni por diferencia de gol, ya que Nigeria tenía una amplia ventaja, sino porque en los encuentros directos Angola le ganó de local y sacó un empate de visitante. Ya en el Mundial 2006, Angola estuvo en el grupo de Portugal, México e Irán. En su debut perdió contra Portugal, luego empató frente a México e Irán, complicando a todos sus rivales en lo que fue su primera participación en un mundial.
Otra de las selecciones que dio la sorpresa al clasificarse por primera vez a un mundial, igual que Angola, fue Togo, que sorpresivamente quedó primera en su grupo en las clasificatorias africanas, dejando en el camino a un grande africano como Senegal. En Alemania 2006 le fue muy mal. Al menos Angola complicó a sus rivales, pero Togo regaló puntos. Perdió frente a Corea del Sur por 2-1, con Suiza por 2-0 y finalmente se despidió frente a Francia perdiendo 2-0. Para entender por qué la selección de Serbia y Montenegro está en este video, debemos conocer su pasado. Tras la disolución de Yugoslavia en 1991, las repúblicas de Serbia y Montenegro conformaron la República Federal de Yugoslavia en un intento desesperado por mantener viva la historia y la cultura yugoslava. Eventualmente, el estado cambió de nombre a Serbia y Montenegro en 2003, hasta que el 3 de junio de 2006, debido a las diferencias históricas, políticas y económicas, Montenegro declaró oficialmente su independencia. Tan solo 48 horas después de este hecho, se declaró oficial la disolución de dicha federación. Serbia, lejos de estar en contra de esa decisión, la avaló, ya que tampoco le veía sentido a esta unión debido a sus diferencias políticas. El Mundial 2006 estaba a punto de comenzar y la separación se hizo efectiva pocos días antes de que comenzara el certamen, evento en el que participaba. Por lo tanto, no le quedó otra opción que disputar la competición mundialista como una suerte de equipo fantasma, como si fuera un solo país cuando en realidad eran dos, pero por el mundial seguían siendo solo uno, algo realmente raro. De esta manera, esa fue la única participación de un país inexistente en una Copa del Mundo. Otra selección extraña es Bosnia y Herzegovina, una selección que nunca ha participado en una Eurocopa. Imagínense lo extraño que es que haya llegado a participar en una competencia internacional cuando en su propio continente no logra sobresalir. En las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2014 logró quedar primero, empatado en puntos con Grecia. Afortunadamente, una amplia diferencia de goles permitió que se quedara con el primer puesto. También cabe mencionar que tuvo una gran generación de futbolistas en ese tiempo, como Edin Dzeko, Pjanic, entre otros. En el Mundial perdió contra Argentina por 2-1, ante Nigeria por 1-0 y afortunadamente se despidió con una victoria por 3-1 frente a Irán. Uno de los países europeos más recientes y raros en ir a un mundial es Islandia, que clasificó a Rusia 2018. Esta selección venía en un gran momento, llegando hasta los cuartos de final en la Eurocopa 2016 y logró clasificar al mundial de manera sorpresiva, superando a selecciones como Turquía, Ucrania y Croacia, esta última que llegó a la final del torneo. Ya en la Copa del Mundo, Islandia empató frente a Argentina, pero perdió ante Nigeria y Croacia, quedando lógicamente eliminado. En Oceanía, la selección más rara que ha clasificado no es Australia, que aunque está ubicada en este continente, hace sus eliminatorias en Asia. La realmente extraña es Nueva Zelanda, que ha clasificado a 2 mundiales. España 82 y Sudáfrica 2010. En el primero perdió sus 3 partidos, frente a Escocia por 5-2, contra la Unión Soviética por 3-0 y frente a Brasil por 4-0. En el segundo empató todos sus partidos, frente a Eslovaquia, Italia y Paraguay. Lamentablemente, a esta selección es rara verla, no por su nivel, que sí, es muy pobre en comparación con las demás selecciones de todo el mundo, pero en su confederación la verdad es que se toma un té y les gana hasta con los ojos cerrados. Esta selección ha ido a repechaje muchas veces porque solo era medio cupo el que le otorgaba la FIFA al estar en Oceanía y tristemente perdió los repechajes para Brasil 2014 ante México, para Rusia 2018 frente a Perú y para Qatar 2022 frente a Costa Rica.
Sin embargo, actualmente ya está clasificada al Mundial 2026 gracias al aumento de plazas. La selección más extraña que ha clasificado en Sudamérica es Bolivia, porque realmente se clasificó como tal en 1994, ya que en Uruguay 1930 y Brasil 1950, donde también estuvo presente, había tenido pase directo sin pasar por una eliminatoria previamente. En la Copa del Mundo de 1994, Bolivia perdió 1-0 contra Alemania, empató sin goles con Corea del Sur y cayó 3-1 frente a España. Y bueno, para mencionar los otros mundiales, en Uruguay 1930 perdió frente a Yugoslavia y Brasil, ambos por el mismo resultado de 4-0. En Brasil 1950 solo compartió un grupo con Uruguay, donde perdió por 8-0, lo que nos da un resultado de 20 goles en contra y tan solo un gol a favor. Estas selecciones demostraron que en el fútbol todo es posible. Aunque muchas veces llegaron al mundial de manera sorprendente o inesperada, su presencia en el torneo quedó grabada en la historia como una verdadera curiosidad. Estas nos recuerdan que el fútbol puede ser impredecible. Al final, lo único que importa es estar allí, y algunos, a pesar de todo, lo lograron. Ahora, lo más probable es que a partir del Mundial 2026 en adelante veamos muchas más selecciones debutantes y alguna de ellas seguramente también serán raras. En fin, yo soy Gabe y si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.